Bienvenidos de nueva cuenta a este canal Excel aplicado, su canal de Excel, dando soluciones a problemáticas prácticas, a problemáticas cotidianas, porque recuerda, en Excel, igual que en la vida, no existe una sola solución, así que veamos algunos tips. El día de hoy vamos a adentrarnos en un pequeño curso acerca de tablas en Excel. Estas poderosas herramientas muy prácticas en Excel que tienen bastantes funciones. Nada más te voy a dar algunas vistas previas, digamos, algunas herramientas, algunos tips, pero lo que tú hagas con ellas depende totalmente de ti. Y bueno, vamos a dividirlo, tratar de hacerlo breve para que sea rápido de visualizar, pero si es necesario pues lo vamos a partir en una o dos partes. Bienvenido a la parte 1 de tablas y gráficas. Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta es que para hacer una tabla obviamente necesitas una base de datos o un listado de datos que tenga organizado en columnas como la que tenemos aquí. Tenemos esta tabla o esta serie de datos organizados en columnas totalmente aleatorios, son datos totalmente ficticios. Si tú te fijas, cada una de las columnas pues tiene un título que nos va a servir para hacer referencia a lo que contiene esa columna, etcétera, etcétera. Bien, ¿para qué nos sirve el hecho de convertir un rango cualquiera como el que tenemos aquí a un rango de tabla? En primer lugar, nos sirve para no tener que hacer esto, ¿no? Tener que seleccionar y que me voy aquí a poner los bordes, etcétera, etcétera, ¿no? Excel ya tiene una función predefinida que nos va a ayudar a eso. Esa es la primera, digamos, función, la primera ventaja. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya una vez que tenga mi base de datos, me voy a ir a la función, a la pestaña insertar en la parte de arriba de mi programa Excel y me voy a ir seleccionando cualquier campo dentro de esa base de datos. Voy a seleccionar la opción de tabla. Esto automáticamente va a seleccionar el total de datos que tengan adyacentes o que estén juntos y te va a proponer o te va a preguntar que si esos son los valores que está en la tabla que deseas crear. Si no fuera el caso, tú puedes aquí modificarlo perfectamente, puedes ponerlo, escribirlo, aquí las celdas, por ejemplo, o bien puedes darle esta flechita y puedes seleccionarlo, las columnas que tú quieras, ¿sale? En este caso ya tenemos nosotros nuestra tabla predefinida. Pues únicamente vamos a seleccionar cualquier campo dentro de la base de datos, insertar tabla y nos va en automático a seleccionar todo. La opción que viene en tabla, te pregunta la tabla tiene encabezados, está marcada o desmarcada dependiendo de tu última selección. Esto indica, o esto quiere decir que lo vas a indicar Excel si tu tabla cuenta con encabezados en las columnas o los títulos, vas a marcar esta casilla. Si no es así, la desmarcas y no pasa nada, los puedes agregar después, no hay ningún problema. Y automáticamente, una vez dando clic en aceptar, todo el formato de tu base de datos cambia. Si te fijas, una de las diferencias, se agregan los autofiltros. Además, si tú en este caso vas hacia abajo, te fijas en la parte de arriba, en lugar de tener la letra de la columna como normalmente se tiene en la página de Excel, en la hoja de cálculo de Excel, tú te vas para abajo, en automático aparecen los títulos de las columnas, no importa si te vas hasta el final. En automático te pone un diseño cualquiera, te habilita algunas opciones. Si te fijas, se habilitó una pestaña que dice diseño de tabla, que antes no estaba, antes de que pusieras esta tabla. Y bueno, te habilita algunas otras opciones referentes al diseño de la tabla y algunas otras configuraciones. Una de las primeras es el nombre de la tabla. Tú eres capaz de ponerle el nombre a esta tabla, lo cual te recomiendo. Igual que un objeto, igual que una imagen, cuando le insertas a Excel, cada una de ellas, cada uno de esos objetos tiene un nombre diferente para propósitos de identificarlo, o si necesitas hacer un cálculo, hacer referencia a dicho objeto, etcétera, etcétera. Por default, pues Excel te va asignando un número, igual que en las hojas, por ejemplo, te va asignando un número, tabla 1. Si yo pusiera otra tabla aquí, pues me va a poner tabla 2, tabla 3, etcétera. Yo en este caso voy a ponerle un nombre, lo puedes hacer desde aquí, esta ventana. Le vamos a
poner base prueba. Si vas a poner o escribir varias palabras, tienes que hacerlo, si lo quieres hacer por separado, tienes que hacerlo poniendo un guión bajo en lugar de un espacio. Y mi tabla ahora se llama base prueba. Ahorita más adelante vamos a explicar para qué sirve esta función. Si tú te vas a otro rango de la tabla, si te fijas, desaparece la pestaña de diseño de tabla, por lo que solo estará activa cuando estés dentro de la tabla. No quiere decir que no puedas usar alguna de las otras, puedes hacerlo sin ningún problema. Incluso puedes venirte aquí y seleccionar el color de la letra, etcétera, etcétera. Puedes hacer el cambio de tamaño de la tabla desde esta opción. Si quieres cambiar el origen del rango de tabla, puedes hacerlo desde ahí, o bien puedes agregar aquí una columna y puedes incluir esa columna en tu tabla, dentro de esa tabla, como lo hice yo, únicamente jalando esta opción. O bien, si tienes habilitada la opción que lo haga en automático, en cuanto tú pones el título adjunto a la tabla, pero fuera de la tabla, tú pones el título, al dar enter, en automático te lo va a reconocer como parte de la tabla. Yo no lo tengo activo, pero si tú tienes activa esa opción, lo hace perfectamente. Yo ahorita la voy a eliminar, nada más lo hice para mostrártelo. Y bien, ¿qué otras opciones tenemos aquí en nuestra pestaña de diseño de tabla? Hay otras que dice resumir con tabla dinámica, más adelante las vamos a ver. Vámonos a lo básico primero. Vienen por aquí unas opciones, yo creo que estas serían las más básicas, que dice opciones de estilo de tabla. Por default viene marcadas las filas de encabezado. Vienen otras opciones que dicen primera columna, última columna, botón de filtro, etcétera. Son para habilitar y deshabilitar algunas opciones. Por ejemplo, si yo quito el botón de filtro, si te fijas, se quita el autofiltro de acuerdo a tus necesidades. Si yo marco la primera columna, pues se va a pintar de otro color toda la columna, o bien la última columna, de acuerdo a los valores que tú tengas. Columnas con bandas, si te fijas, en lugar de estar solo pintadas de diferentes colores las filas, se pintan también las columnas de parte vertical. Igual desmarca las filas para que nada más se queden las columnas, y vienen ahí algunos diseños interesantes de acuerdo a lo que tú necesites, ¿sale? Puedes agregar también, pues puedes aquí agregar estilos de tabla, que si el color, que si el título, que si uno personalizado, etcétera, ¿sale? Tienen algunas opciones ya predefinidas. Puedes hacer tu propio estilo, si lo haces desde aquí, puedes borrar el estilo también, y bueno, tú tienes ahí varias opciones para elegir. Yo ahorita voy a dejar alguno sencillo. Este lo utilizo muy comúnmente, es como algo muy básico, muy clásico, pero esta es una visión rápida en cuanto al diseño. Pero ¿qué tal la funcionalidad? ¿Para qué quiero yo tener una tabla? Obviamente puedes revertirlo. Si te fijas aquí en las herramientas, puedes convertirlo de nuevo a un rango. Si tú le das aquí en convertir a rango, quiere decir que la tabla que tengas ahora se va a convertir a un rango tal como lo tenías anteriormente. Se deshabilitó el diseño de la tabla, lo único que va a prevalecer es el formato y los colores, pero ya no es una tabla, ¿sale? Ok, vamos a volverla a crear. Vamos a poner aquí base prueba, como habíamos dicho, y aquí vamos a ponerle formato que habíamos visto. Y bien, pues en cuanto a la funcionalidad, la primera y más básica función que te va a ser de utilidad es marcar en el apartado de opciones de estilo de tabla, marcar la fila de totales. Esto te va a habilitar una última fila en la cual te va a autosumar todo lo que tenga o lo que detecte en este caso que necesite ser sumado, como en este caso puso en automático la autosuma de esta columna que es la comisión. Sin embargo, no quiere decir que este sea el valor que tú necesitas, por lo cual vienen varias opciones. Si tú te fijas, aquí viene habilitado un menú desplegable. Si tú le das clic ahí, vienen algunas opciones con las operaciones más comunes, digamos, o más básicas, de las cuales tú puedes elegir la que sea. Por ejemplo, en automático nos aparece aquí la de suma. Si yo quiero hacer, por ejemplo, en lugar de la suma, yo quiero sacar el promedio, pues nada más eliges, te fijas, el promedio. Si tú quieres el recuento, es decir, cuántos valores hay en esta tabla, pues también lo puedes hacer, ¿sale? De igual forma puedes sacar el máximo. Esta es la única columna a la cual le puedes poner esa función. Pues no, lo puedes hacer con cada una de las columnas. Si te fijas, si tú das clic en una de esas, te habilita también la opción desplegable. Por ejemplo, si tú quisieras saber cuántos valores hay
en esta parte pones la función recuento y en automático te aparece el valor. Ahora, ¿por qué quieres saber esto, no? ¿Por qué querrías saber el recuento si lo puedes saber con una de las columnas? ¿Para qué te sirve tener esa opción habilitada en otras funciones? Bueno, simple y sencillamente porque nos va a permitir también poner algunas otras fórmulas. Como ya te comenté, esas funciones que vienen, digamos, precargadas son como las más comunes, las más básicas. Sin embargo, tú puedes hacer cualquier tipo de fórmula. Por ejemplo, vamos a volver a la de suma. Vamos a suponer que necesitábamos sumar la comisión y necesitamos sumar también las ventas. Pues en esta columna a lo mejor vamos a poner la diferencia entre una y otra. Para eso, pues bueno, vamos a poner tan simple y sencillo como una fórmula en la que le vamos a decir que nos saque la diferencia de una menos la otra. Y yo ya tengo aquí la diferencia menos es de las ventas menos la comisión. Si tú ya te fijaste en un detalle importante, fíjate cómo las referencias que aparecen aquí aparecen totalmente diferente a una celda normal. Si yo hubiera puesto esta fórmula, por ejemplo, vamos a copiar esto, vamos a pegar aquí como valores. Si yo hubiera puesto esta fórmula, hubiera hecho referencia, hubieran aparecido las referencias normales como una celda menos la otra. Fíjate cómo hace referencia diferente, de diferente manera. Y si ya lo notaste, pues qué bueno que ya lo hiciste. Te fijas cómo está identificando el objeto tabla, y esto te da una ventaja porque te identifica las columnas o los totales, perdón, en este caso está haciendo referencia a la fila total y a la columna de ventas menos la base prueba, que es la tabla. ¿Recuerdas el nombre que le pusimos a la tabla? La fila de totales menos la columna comisión, ¿sale? Es decir, todo esto es referencia a esa columna y todo esto es referencia a esta columna. Más adelante vamos a ver para qué nos sirve eso, pero de entrada te adelanto que nos puede servir para hacer referencia a algún valor o alguna columna de la tabla sin necesidad de fijarnos en qué celda está. Si yo ya sé que esta columna se llama pues almacén, no necesito yo, supongamos que estoy en otra pestaña, voy a abrir esta pestaña, no necesito yo ir a fijarme a ver, lo único que voy a hacer es poner la función, le voy a poner base prueba. Bueno, voy a empezar a poner el nombre de base prueba. Si te fijaste, aparece como una de las opciones de objeto, es porque ya creamos esa tabla y porque existe esa tabla con ese nombre. Y además vamos a poner un corchete diferente, diferente al del paréntesis, que es el corchete que viene como cuadrado. Y aquí aparece el listado de las columnas. Ahora, si tú quieres hacer la referencia a un solo valor, pues aquí viene, puedes hacerlo sin ningún problema. Pero si quieres hacer la referencia a toda la columna, a los encabezados solamente, a los totales o a los valores sin contar todo lo demás, lo puedes hacer. Puedes seleccionar aquí las opciones. Si tú te fijas, nos copia todos los valores que tenga. En este caso nos trae para acá todos los valores que están en esta. Como no pusimos ninguna otra función, pues no hacen más nada, ¿no? Pero supongamos, vamos a ver un ejemplo más práctico. Supongamos que yo quiero hacer un contar sí, por ejemplo, del rango. El rango va a ser base de datos, base prueba de la columna de almacén. El criterio va a ser A1. ¿Cuántos datos hay que sean A1, que el almacén sea el A1? Entonces en este caso hay 15. Si te fijas, en ningún momento tuve que fijarme en qué columna venía, únicamente usé el nombre de referencia, que también te lo recomiendo que lo hagas, aunque no tengas una tabla, que lo hagas para todas tus celdas, que nombres los valores. Pero bueno, luego después lo explicamos con más calma. Y bien, regresamos a la tabla. Y hasta ahí serían las funciones como más básicas de lo que puedes hacer con una tabla. Obviamente puedes hacerla, el filtrado, filtros por número, filtros por color, ordenar de menor a mayor, ordenar, etcétera, etcétera, ¿sale? Obviamente puedes hacer uso de la opción de ordenar y filtrar, por ejemplo, orden personalizado. Por ejemplo, si quieres ordenar por región, los valores de la A a la Z, y además quieres hacerlo por año, por ejemplo, del menor a mayor, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sale? Obviamente estas funciones, igual que en un rango normal, están disponibles. Lo verdaderamente interesante en esta tabla, además de tener esta opción de totales, pues es en la parte del diseño, el apartado que viene como segmentación, insertar segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto te va a ayudar a filtrar. Digamos que es la misma función que el filtrado, de una forma más accesible, y además lo puedes hacer
de una forma dinámica. Si quieres tú presentar unos datos, en este caso vamos a construir un dashboard o un tablero de control para presentar algunas gráficas, algunas estadísticas, y es lo que vamos a ir viendo. En eso vamos a terminar esta pequeña clase, ¿sale? Pero bueno, una vez que tú estás en la tabla, te vas a la pestaña de diseño de tabla, das clic en insertar segmentación y te aparece esta ventana con el listado de las columnas que tienes aquí. Aquí lo único que tienes que hacer es marcar aquel valor que es el que te va a interesar segmentar o filtrar. Si son varios los valores, puedes hacerlo, puedes marcar incluso todos, pero la idea es hacerlo simple, ¿sale? Yo voy a marcar por esta ocasión, vamos a marcar 3: el año, el mes y el almacén, ¿sale? Das clic en aceptar y te aparece estos auto menú, los cuales contiene todas las opciones que se encuentran en la tabla sin repetir ninguno. Esa es la primera, digamos, ventaja, que te quita los duplicados aquí en esta parte. Entonces tú puedes ver de una manera sencilla cuáles son los valores los valores únicos que se encuentran en la tabla. Ahora bien, ¿para qué me sirve? Si tú das clic, como te había comentado, funciona casi igual que una función de autofiltro, pero si tú das clic en uno, por ejemplo en el 2020, si tú te fijas, filtra los valores únicamente que están en el 2020, ¿sale? ¿Qué hace entonces si yo tengo otros autofiltros? Bueno, de acuerdo a las opciones que tú selecciones, es lo que te va a mostrar. Por ejemplo, yo quiero que me muestre solamente lo del 2020, pero solo lo del almacén A1. Ok, ahí está. Ok, ya lo filtraste, nada más muéstrame lo de agosto. Ok, solo una. Esto es la función muy práctica para filtrar o para presentar algunos valores. Si tú tienes alguna extensa base de datos, sobre todo si es extensa, en este caso solo tenemos 52, pero supongamos que es de miles y miles de líneas, pues esta es una muy buena opción, ¿va? De hecho, la tabla está pensada en que funcione para grandes cantidades de datos. Únicamente estamos utilizando 50 porque pues lo estamos haciendo de ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo quiero utilizar o seleccionar varios datos? Bueno, aquí viene una opción que dice selección múltiple. La seleccionas o la marcas y vas a poder seleccionar o deseleccionar los datos que tú quieras que te muestre. Por ejemplo, en este caso deseleccioné el 2020 y el 2022, lo cual quiere decir que solo me está mostrando el 2021 y 2023. Lo puedes hacer en cualquiera de los otros valores. Quiero que me muestres nada más los de A1 y A2, entonces desmarcas o deseleccionas A3 y A4. Puedes borrar el filtro para volver a la normalidad, digamos. Puedes desmarcar también la opción de múltiple para que nada más tengas que seleccionar uno solo, y básicamente esta es la función de segmentación. Obviamente tú vas a poder mover o cambiar algunas partes del diseño de esta segmentación de acuerdo a tus necesidades. En la parte del diseño de tabla, si tú seleccionas el menú de segmentación, se habilita una pestaña que se llama segmentación, igual que como lo haces cuando seleccionas la tabla. Si te fijas, se habilita esta de diseño de tabla, pues ahora hace lo mismo, lo hace de igual forma para la segmentación. Y si tú te vas ahí, vienen algunas opciones igual de diseño, en cuanto a colores, en cuanto a que si lo traigo al frente, que si lo mando para atrás, el alto y ancho de las columnas. Por ejemplo, pues el año no necesita tanto, pues lo voy a hacer más delgadito, más angosto. El número de columnas, de igual forma viene el título de la segmentación de datos, que el cual tú puedes cambiar. Configuración de segmentación de datos, vienen algunas configuraciones interesantes. Por ejemplo, si tú quieres mostrar el encabezado del segmentación que está aquí, o si no lo quieres mostrar, o si quieres cambiar el título, lo puedes hacer sin ningún problema. Por ejemplo, no sé, meses prueba, la voy a poner solo por poner algo. Puedes ordenar los valores que se presenten aquí de una u otra forma. También tienes la opción de marcar la opción de ocultar los elementos que no contienen datos. Por ejemplo, supongamos que en marzo 2020 no hay ningún valor. Entonces cuando yo habilite cuando habilite marzo, si no hay ningún valor en 2020, en automático 2020 se va a deshabilitar. Puedes ir mostrando o indicar visualmente los elementos sin datos, que nada más se desmarcan pero se siguen mostrando, o mostrar elementos sin datos. Se pueden quitar de la lista
si no tiene ningún dato, ¿no? Y bueno, para eso funciona ese apartado de configuración. ¿Qué otras opciones vienen por aquí? Viene la opción para crear columnas en esta segmentación. Por ejemplo, en el caso de los meses, que son 12, yo no quiero que se muestre. Si tú te fijas aquí, no se muestran todas las opciones. Tienes que deslizar el desplazador hacia abajo para que te lo muestre. Entonces probablemente nos conviene tenerlo en dos opciones, en dos columnas, para que se muestre toda la segmentación completa, las opciones completas. Aquí hay algunos meses que ya no se ven, pues vamos a hacerlo más ancho para que se noten. Ok, y igual el alto de la segmentación, es decir, del marco, digamos, ¿sale? Más o menos para eso son las funciones de segmentación. Ven, por ejemplo, estas opciones de enviar hacia atrás o traer al frente, etcétera, de acuerdo a tus necesidades. Se desmarca todo el listado. Bien, estas son las funciones más básicas de la segmentación. ¿Qué te ha parecido? Interesantes, ¿no? A partir de aquí vamos a empezar con la siguiente tabla y vamos a empezar a crear un dashboard para que tú veas cómo utilizar también las tablas dinámicas. Vamos a dejar esta como la parte número 1 de este mini curso de tablas y gráficas. Si te ha gustado, por favor da like al video, suscríbete por favor al canal para más contenido, para que te lleguen notificaciones, y te invito a visitar la página excelaplicado.com, en la que encontrarás recursos, encontrarás algunos cursos a los que te puedes inscribir, plantillas gratuitas que puedes descargar, una sección de blog en la cual estaremos subiendo noticias, datos importantes, datos relevantes, datos curiosos, etcétera. Te invito a visitar la página de Excel Aplicado y nos vemos en la siguiente.